Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un museo singular. Uno que solo existe en la imaginación. El Museo de los Sueños. Un museo intangible donde las obras maestras son las que nunca se plasmaron en un lienzo, ¿verdad? Un concepto evocador. Exacto. Acompáñenos a explorar cómo el arte en su esencia más pura no necesita una forma física para ser poderoso, impactante y fascinante. Tenemos como guía este documento también llamado El Museo de los Sueños, que explora el arte no realizado. Prepárense para ejemplos increíbles de la historia del arte que nos harán replantearnos qué significa la palabra arte. Me parece una propuesta excelente, y creo que un buen punto de partida sería la idea del arte imaginado, ese poder de la mente creativa como un espacio donde el arte nace incluso antes de materializarse. Totalmente. Hablamos de artistas como Dalí y Matisse, quienes siempre resaltaban la importancia de la idea de la concepción mental de la obra. Pero, ¿realmente cualquier idea que cruza la mente de un artista puede ser arte? ¿O la genialidad reside en cómo cultivaban y desarrollaban esas ideas? Es una pregunta interesante. Para Dalí, por ejemplo, la provocación y el juego con lo surreal eran claves para alimentar su proceso creativo. Sus ideas no surgían de la nada, sino de una búsqueda constante de romper con lo establecido. Matisse, en cambio, se enfocaba en la simplificación de las formas, en la búsqueda de la esencia a través de la línea y el color. Sus ideas se nutrían de la observación minuciosa de la naturaleza y de un proceso de síntesis que le permitía llegar a la expresión más pura. Entiendo. Entonces, no se trata solo de tener una idea, sino de la intención y el proceso que hay detrás. ¿Y qué pasa con esas ideas que nunca se materializan? ¿Se pierden en el vacío o siguen teniendo algún tipo de valor artístico? Esa es la clave, ¿no? Muchas veces la creación mental, aunque no se concreta en una obra física, influye profundamente en la trayectoria del artista. Y en las obras que sí llegan a crear, es como un mapa invisible que guía su camino creativo. Me gusta esa analogía del mapa invisible. Y si nos vamos más profundo, ¿qué pasa con el arte que nace de los sueños? Siempre me ha fascinado esa conexión entre lo onírico y lo creativo. Es un territorio fértil para la creación artística. Piensan en los automóviles oníricos de Max Ernst o en las ilustraciones de Goya en sus caprichos. Ahí se ve cómo el subconsciente a través de los sueños puede ser una fuente inagotable de inspiración. ¿Crees que estos artistas buscaban replicar sus sueños de forma literal o capturar una esencia, una atmósfera? Yo me inclino más por lo segundo. Es como si el sueño fuera un punto de partida, un detonante para la creación, pero el artista tiene la libertad de interpretarlo y transformarlo a su manera. Exacto. Lo que es fascinante es que en el arte muchas veces no se trata de plasmar la realidad tal cual es, sino de crear nuevas realidades e ir más allá de lo tangible. Y eso nos lleva a otro punto del arte de lo inalcanzable, de esas obras que son literalmente imposibles de crear en el mundo real. Me encanta esa idea. Las estructuras imposibles de César, por ejemplo. Esas obras nos muestran cómo el arte puede desafiar nuestra percepción de la realidad, ¿no? Totalmente. Aunque no pueden existir en 3 dimensiones, capturan una visión única de lo imposible. Nos invitan a explorar un universo donde las reglas del espacio y la lógica son diferentes. Y hablando de desafiar las reglas, ¿qué piensas de la cámara secreta de Dalí? Ese espacio que desafía las leyes de la física y nos sumerge en un mundo surrealista. Es un ejemplo perfecto de cómo el arte puede llevarnos más allá de los límites de lo posible, y no solo en el arte surrealista. Pienso en las pinturas abstractas de G. Evans W. Turner, que evocan sensaciones y emociones sin representar la realidad de forma literal. Es cierto. El arte abstracto nos recuerda que la belleza puede encontrarse en la forma, el color, la textura, sin necesidad de una representación figurativa. Y en el arte contemporáneo vemos ejemplos como las obras de Banksy, que a menudo juegan con el concepto de la destrucción del arte como una forma de crear lo imposible. Si las obras de Banksy nos hacen reflexionar sobre la naturaleza efímera del arte, sobre su capacidad de generar un impacto incluso en su propia destrucción. Si estas obras, que solo existen en la imaginación, pueden tener un impacto tan poderoso, ¿cómo influyen en el mundo real? Es una excelente pregunta. Para responderla, podríamos pensar en Vincent Van Gogh, quien visualizaba sus pinturas mentalmente mucho antes de tocar el lienzo. Esa creación mental, aunque invisible para los demás, era fundamental para su proceso creativo. Es como si la obra ya existiera en su mente, esperando el momento de ser trasladada al mundo físico. Exacto. Y si vamos más atrás en el tiempo, nos encontramos con la idea de Platón sobre la idea pura, donde el arte en su forma más verdadera no necesita ser tangible para existir. Para Platón, las obras físicas eran solo una sombra, una imitación imperfecta de esa idea pura que reside en el mundo de las ideas. Claro, para Platón, el arte imaginado sería la forma más pura de arte. Y esa idea que surgió hace siglos sigue resonando en la actualidad, sobre todo con el auge del arte digital y la realidad virtual. ¿Cómo crees que el metaverso está cambiando el concepto del arte no físico? El metaverso nos abre un mundo de posibilidades donde el arte puede existir solo en el espacio digital. Piensen en las NFTs, por ejemplo,
Crean arte exclusivo pero inmaterial, arte que no se puede tocar pero que tiene un valor real en el mundo digital. ¿Será que estamos redefiniendo el concepto de arte? ¿Puede una obra ser real si no tiene una forma física? Son preguntas que nos desafían a repensar nuestras ideas sobre el arte. En un mundo donde las representaciones digitales pueden crear realidades alternativas, el arte ya no tiene por qué limitarse a la tridimensionalidad. Exactamente. Las posibilidades son infinitas. Imagina un museo virtual donde las obras de arte existen solo en el espacio digital. Podríamos adentrarnos en las obras, explorarlas desde diferentes perspectivas, incluso convertirnos en parte de ellas. Sería una experiencia completamente nueva. Y hablando de obras que desafían las convenciones, no podemos olvidarnos del legado de las obras incompletas. Artistas como Leonardo da Vinci y Michelangelo dejaron obras inconclusas que, a pesar de su estado, siguen fascinando al mundo. ¿Por qué crees que la incompletitud puede ser tan poderosa? Es una pregunta fascinante. El busto de Apolo de Leonardo, por ejemplo, aunque no está terminado, nos revela mucho sobre su genio y su proceso creativo. A veces la obra inacabada nos dice más sobre el artista que la obra completa. Es como si pudiéramos asomarnos a su taller, a su proceso mental. Los convertimos en colaboradores completando la obra con nuestra propia imaginación. ¿Crees que ese elemento de misterio y la incompletitud son lo que hacen a estas obras tan especiales? Sin duda, la incompletitud puede convertirse en un elemento intencional, una forma de desafiar las expectativas del espectador y generar una reflexión sobre la naturaleza misma del arte. Es como si la obra inacabada adquiriera una aura de misterio, una especie de belleza trágica que nos atrapa. Nos invita a imaginar cómo habría sido la obra terminada, a completarla con nuestra propia imaginación. Y hablando de misterio, ¿no es fascinante cómo algunas obras inacabadas se convierten en leyendas? Pienso en la Batalla de Anghiari de Leonardo, una obra perdida que solo conocemos por algunos dibujos y testimonios de la época. A pesar de no existir, su leyenda sigue viva en el imaginario colectivo. Es un ejemplo perfecto de cómo una obra, incluso sin existir físicamente, puede tener un impacto duradero en la historia del arte. La batalla de Anghiari se ha convertido en un símbolo de la genialidad perdida de la obra maestra que nunca llegó a ser. Y todo esto nos lleva de vuelta al tema central de nuestro Deep Dive. El arte no necesita ser visto para ser poderoso. La idea, la intención, el proceso creativo. Todo eso tiene un valor intrínseco, independientemente de si la obra se materializa o no. Totalmente de acuerdo. Y a lo largo de la historia hemos visto cómo los artistas han jugado con los límites de lo posible y lo imposible, creando obras que desafiaban las convenciones de su época y que en muchos casos solo existieron en su imaginación. ¿Qué te parece si ahora exploramos cómo esa imaginación ha logrado anticiparse a su tiempo, desafiando las limitaciones tecnológicas de cada época? Me parece una excelente idea. Hay muchísimos ejemplos de artistas visionarios cuyas ideas se adelantaron a su tiempo. Acompáñenos en la segunda parte de esta inmersión profunda en el Museo de los Sueños. Es cierto, la historia del arte está llena de ejemplos fascinantes, de artistas que se atrevieron a soñar con lo imposible. Pensemos en Leonardo da Vinci y sus diseños de máquinas voladoras. Aunque nunca llegaron a construirse en su época, sus ideas sentaron las bases para la aviación moderna. Es increíble cómo la imaginación puede anticiparse a su tiempo, ¿no? Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cuál es el límite entre el arte y la imaginación? ¿Dónde termina uno y empieza el otro? Esa es una pregunta compleja. Sin una respuesta fácil, tal vez podríamos decir que el arte es la expresión tangible de la imaginación. Pero incluso esa definición se queda corta, porque como hemos visto, hay muchas formas de arte que no son tangibles, que solo existen en el mundo de las ideas. Claro. Y con el auge del arte digital, esa línea se vuelve aún más borrosa. Ahora podemos crear mundos virtuales enteros, experiencias inmersivas que solo existen en el espacio digital. ¿Podemos considerar eso como arte? Yo creo que sí. El arte digital, al igual que cualquier otra forma de arte, tiene la capacidad de conmovernos, de hacernos reflexionar, de cuestionar nuestra realidad. Y en muchos casos el arte digital nos ofrece experiencias que serían imposibles en el mundo físico. Pienso, por ejemplo, en las instalaciones de arte inmersivo donde el espectador se adentra en un mundo creado por el artista. Un mundo de luz, sonido y movimiento que lo envuelve por completo. Es una experiencia sensorial única que solo es posible gracias a la tecnología digital. Exactamente. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo cambia la experiencia del arte cuando no hay un objeto físico que contemplar? ¿Cómo nos relacionamos con una obra de arte que solo existe en el espacio digital? Es una pregunta que nos obliga a repensar la forma en que experimentamos el arte. Ya no se trata solo de observar un objeto estático, sino de participar en una experiencia interactiva, de sumergirnos en un mundo creado por el artista. En ese sentido, creo que el arte digital tiene un gran potencial para democratizar el acceso al arte. Estoy de acuerdo. Las obras digitales se pueden compartir fácilmente a través de Internet, permitiendo que personas de todo el mundo puedan experimentarlas sin necesidad de viajar a un museo o una galería.
Esto también abre nuevas posibilidades. Para la creación artística, los artistas digitales pueden experimentar con nuevas formas de expresión sin las limitaciones de los materiales físicos. Sin duda, el arte digital es un campo en constante evolución que nos desafía a replantearnos nuestras ideas sobre el arte y la creatividad. Y creo que en los próximos años veremos surgir nuevas formas de arte digital que nos sorprenderán y nos emocionarán. Totalmente. Volviendo al concepto del Museo de los Sueños, me pregunto, ¿qué increíbles obras de arte existen solo en la mente de sus creadores, esperando ser descubiertas? Esa es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre el potencial infinito de la imaginación humana. Quizás las obras más importantes son aquellas que nunca se materializaron, pero que dejaron una huella invisible en la historia del arte. Es una idea hermosa y un tanto melancólica, pero al mismo tiempo nos llena de esperanza porque nos recuerda que la creatividad no tiene límites, que siempre hay nuevas ideas esperando ser exploradas. Y para terminar nuestra inmersión en el Museo de los Sueños, me gustaría invitar a nuestros oyentes a que reflexionen sobre sus propios museos de los sueños. ¡Qué invitación tan inspiradora! ¿Qué ideas, proyectos o fantasías guardan en su interior esperando el momento de ser compartidas con el mundo? Esa es la magia del arte, ¿no? Esa capacidad de conectar con lo invisible, con lo que aún no ha sido creado, pero que ya existe en la imaginación. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del arte no realizado. Esperamos que les haya inspirado a explorar sus propios museos de los sueños y a descubrir la magia del arte en todas sus formas. Hasta la próxima. Es fascinante, ¿no?, pensar en todas esas obras que podrían estar esperando en la imaginación de alguien. Sí. Obras que tal vez nunca veamos, pero que de alguna manera ya existen en ese espacio intangible de la creatividad. Totalmente. Y quizá lo más importante no sea la materialización de esas obras, sino el proceso mismo de imaginarlas, de darles forma en nuestra mente. Ese acto creativo en sí mismo ya tiene un valor incalculable. Claro. Es como si al imaginar una obra de arte ya estuviéramos creando algo real, algo que nos conecta con nuestra propia capacidad creativa. Exactamente. Y si pensamos en el arte como una forma de comunicación, no importa si el mensaje se transmite a través de un lienzo, una escultura, una realidad virtual o simplemente a través de una idea. Lo importante es que el mensaje llegue al receptor y genere una respuesta, una emoción, una reflexión. Es decir, el arte puede existir en múltiples dimensiones, y su impacto puede ser igual de poderoso sin importar la forma que tome. Lo que realmente importa es la conexión que se establece entre el creador y el receptor, la chispa que se enciende en la imaginación. Totalmente de acuerdo. Esa chispa puede surgir de la contemplación de una obra maestra en un museo, pero también de la lectura de un poema, del escucho de una pieza musical o simplemente de una conversación inspiradora. El arte está en todas partes, esperando a ser descubierto. Y para descubrirlo a veces solo necesitamos abrir nuestra mente, dejar volar la imaginación y permitirnos ser sorprendidos por la belleza que nos rodea en todas sus formas. Esa es la clave, creo yo. Cultivar nuestra sensibilidad, nuestra curiosidad, nuestra capacidad de asombro. El mundo está lleno de arte visible e invisible, esperando ser encontrado por aquellos que tienen ojos para verlo. Qué hermosa reflexión para cerrar nuestra inmersión en el Museo de los Sueños. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del arte no realizado. Ha sido un placer explorar estas ideas contigo y con todos nuestros oyentes. Esperamos que esta experiencia les haya inspirado a explorar sus propios museos de los sueños y a descubrir la magia del arte en todas sus formas. ¡Hasta la próxima!